Célula, pequeño grupo estudio bíblico de la Iglesia Presbiteriana Coreana de Baiside. Autor, Reverendo Dr. David Chon-sik Lee. Capítulo 137. Jehová reina, temblarán los pueblos. Salmos 99, 1 y 9. Fidelidad de Jehová para con Israel. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande, y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio, tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová, y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios, y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador, y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Amén. El autor de Salmos en el texto de hoy, en el versículo 1 dice, que Dios reina y temblarán los pueblos. ¿Qué significa esto? ¿Y cuál es la enseñanza que le da esto a usted? ¿Alguna vez he estado frente a una corte esperando su veredicto por un juez? Hace un tiempo atrás, una iglesia tuvo un problema y el pastor principal injustamente fue acusado y estaba siendo enjuiciado en una corte por lo que varios pastores del concilio de presbiterios como testigos. Varios pastores tuvieron que parar en el estrado de los testigos y atestiguar para esperar después por el veredicto del juez. Mientras esperábamos, los pastores testigos estaban aprensivos esperando el veredicto. Este juicio el veredicto lo daba el juez porque era un juicio sin los jurados. El veredicto fue inocente y todos nosotros salimos dando gritos de júbilo. El texto de hoy se puede describir como la situación que pasó el pastor cuando le dieron el veredicto de inocente. La razón es que la forma de Dios sentado sobre los querubines es una forma de un juez que está a punto de dar un veredicto. Ahora Dios dicta el veredicto y se ejecuta la decisión de Dios. Esta es la forma que describe el texto de hoy, y todas las vidas esperando el veredicto de Dios están aprensivos por la decisión de Dios. Esto nos dice que Dios es el soberano de todas las cosas y es el que tiene la decisión final. Por tanto, nosotros debemos de recordar siempre que todas las cosas se cumplen así como decide Dios. Por ejemplo, nuestros negocios, nuestros planes y nuestras visiones para que puedan ser logradas, Dios tiene que aprobar. Por tanto, antes de nosotros empezar cualquier trabajo, plan o visión debemos de esperar la buena decisión de Dios. En los versículos 2 y 5 hace énfasis en la cualidad de Dios, exaltado. La palabra, exaltado, tiene varios significados pero en resumen significa que Dios es distinguido de todo lo secular o del mundo. En el versículo 4, entre otros hace un énfasis especial en el juicio. El juicio es una palabra que significa recto. En el mundo ocurren muchas situaciones que no son correctas. Sea cual fuere el trabajo, aunque tengamos capacidad si no tenemos algún lazo con un superior o poderoso no podemos encontrar un buen trabajo o no podemos seguir siendo promocionados. O no subimos más ya una vez promocionados de alguna u otra forma. Y si algo ocurre, generalmente las decisiones son tomadas a favor de los fuertes o poderosos. Por esa razón, muchas personas están detrás de esas personas fuertes o poderosas. Y por estas razones, muchas personas sienten el privilegio de ser amigos de las personas poderosas. Pero lo cierto es que el texto de hoy dice que todas esas decisiones están en las manos de Dios por lo que en vez de estar del lado de las personas poderosas sino que vivan mirando y teniendo temor de Dios. Como evidencia de esto en los versículos 6,7 dice, 6 Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová, y él les respondía. 7 En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios, y el estatuto que les había dado. En estas palabras se mencionan 3 personas, Moisés y Aarón primero,
los dos son hebreos que se convirtieron en siervos de Egipto, pero por las enseñanzas de la madre de Moisés, Jocabed, trataron de vivir según de acuerdo con las palabras de Dios. Moisés desechó el principado de Egipto para vivir como un siervo de Dios, por lo que Dios lo levantó y utilizó a Moisés para derrotar al faraón, el rey de Egipto. Y lo puso como el líder que guiara al pueblo de Israel hacia las tierras de Canaán. En otras palabras, Dios lo levanta y lo usa, se convierte en una gran líder. Igualmente Aarón era un simple siervo pero obedeció las palabras de Dios y se convirtió en el portavoz de Moisés y más adelante se convirtió en el primer sumo sacerdote y solo a través de su descendencia podían ser sacerdotes. El próximo personaje es Samuel, quien nació en un hogar normal, pero la oración especial de su madre Hannah. Samuel creció desde muy pequeño en el templo. Pero lo más especial es que cuando Samuel se quedó solo en el templo, desde muy pequeño adoraba a Dios, y un Samuel que obedecía y glorificaba a Dios vivió siguiendo las palabras de Dios y tuvo las tres autoridades máximas. La autoridad de profecía, sacerdocio y realeza sobre el pueblo de Israel, siendo la última persona en el pueblo de Israel que tenga las tres autoridades. Dios menciona a estas tres personas porque ninguno de ellos pertenecieron a una familia poderosa, pero el temor de Dios, el respeto de Dios hizo que Dios los usara grandemente. En otras palabras, lo que los hombres logran hacer es Dios quien hace que se logre todo esto. Pero en el versículo 8 dice que ellos no fueron utilizados porque estaban libres de transgresiones. Jehová Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Por tanto, no tenemos que ser perfectos para ser usados a través de Dios, sino cuando nos arrepentimos delante de Dios, Dios quien es misericordioso nos llena de la gracia de Dios. En el versículo 5 nos dice que debemos de hacer en la vida para que Dios nos use. 5 Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. El estrado a los pies son estrados de pies que los reyes o altos oficiales utilizaban para poner sus pies. Las palabras, postraos ante el estrado de sus pies, significa por lo tanto, que debemos adorar y obedecer a Dios que tiene toda autoridad para decidir sobre nuestras vidas. Cuando es así, como Moisés, Aarón y Samuel fueron usados, así también Dios nos usa para su reino de Dios. Al ver estas palabras, nosotros no tenemos que estar detrás de los fuertes o poderosos, porque Dios está con uno. Pero para recibir esta dirección de Dios tenemos que cumplir ciertas cosas. Si hemos hecho una promesa, aunque tengamos pérdidas debemos de cumplirla, y no debe hacer injusticias contra las personas. Aunque sacrifiquemos algo propio de uno, debemos de obedecer a Dios y hacer lo correcto. Y sobre todo, cuando se encuentren en dificultades, no pidan ayuda a las personas sino a Dios. Siguiendo estos razonamientos, nuestra iglesia ha hecho varias actividades que a Dios le agrada como el Seminario del Discipulado para Pastores Coreanos en febrero, edificación de la Iglesia en República Dominicana en marzo, Seminario de Discipulado en República Dominicana en junio, Seminario del Discipulado para Pastores de Europa y Estados Unidos en septiembre y reunión y predicación para los pastores de Italia en noviembre. Y en la iglesia continuamos dando culto de avivamiento en la madrugada, culto de adoración el miércoles, y culto de la madrugada los sábados para toda la congregación. Y el culto de la madrugada de todos los días tratando de pedir el rostro de Dios. Amados hermanos, si actuamos delante de Dios con fe, Dios nos guía por el buen camino. Por tanto, el día de hoy también reciba la dirección del soberano, todopoderoso Dios quien nos va a guiar el buen camino de la vida. ¿Con qué fe está viviendo usted esperando la guía y dirección de Dios? Vamos a compartir esto. Vamos a compartir lo nuevo que ha sentido y ha decidido con las palabras de hoy.